Hola, bendiciones. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un indio se acercó al jefe de la tribu y le dijo: Jefe, solamente quiero decirle que voy a ir hasta aquella tierra lejana. El día de mañana parto. El jefe le dijo: ¿y a qué vas? Y él le dijo: tengo que encontrar a un indio que me ofendió gravemente. Lo voy a encontrar y lo voy a matar. El jefe le dijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Entonces el indio le dijo: sí, jefe, estoy seguro. Y el jefe le dijo: bueno, permíteme. El jefe entró a su tienda y salió con una buena cantidad de tabaco y una pipa. Y le dijo: mira, solamente quiero pedirte un favor. Antes de que te vayas, por favor, acábate este tabaco. Fúmalo lentamente y ya que se acabe, entonces vete a realizar lo que dices que vas a hacer. El indio dijo: ay, jefe, bueno, está bien, voy a seguir sus instrucciones. De tal manera que se fue el indio con el tabaco y la pipa. Pasaron cerca de 3 semanas y finalmente el indio regresó. Y cuando regresó le dijo: jefe, ya se terminó el tabaco, ahora sí ya me voy. Y el jefe le dijo: ¿y qué vas a hacer? Bueno, como ya le había dicho, voy a ir a aquella tierra lejana a buscar a este indio. He estado pensando que no lo voy a matar. Pero eso sí, le voy a dar una buena paliza. No voy a dejar que se quede sin cobro lo que me agravió, lo que me ofendió. Entonces el jefe le dijo: mira, permíteme. Volvió a entrar a la tienda, salió con una cantidad menor de tabaco y le dijo: mira, por favor, llévatelo, utilízalo, fúmalo y después cuando acabes te vas. Y el indio, un tanto renuente, le dijo: jefe, bueno, está bien, voy a seguir otra vez su instrucción. De tal manera que el indio se fue. Ahora ya no fue tanto tiempo, solamente fueron escasas 2 semanas, y entonces el indio regresó. Y cuando regresó le dijo: jefe, ahora sí ya me voy. Y el jefe le dijo: ¿y qué vas a hacer? Bueno, ya le había comentado, voy a ir hasta aquella tierra lejana, pero he estado pensando, creo que no lo voy a matar. Creo que tampoco lo voy a golpear. Pero eso sí, le voy a ir a echar en cara toda la ofensa, todo el agravio que me hizo. Y si puedo también lo voy a ofender. Pero es seguro que las cosas no se tienen que quedar solamente así. Y entonces el jefe le dijo: bueno, te voy a pedir un último favor. Mira, solamente aquí ya ni siquiera entró el jefe a la tienda. Dice: mira, aquí ya solamente me queda un poquito de tabaco. Llévatelo, ya no vas a tardar tanto para acabártelo. Llévatelo y cuando acabes, ahora sí te vas. Y el indio le dijo otra vez, pero ya con menos renuencia, le dijo: está bien, jefe, está bien, lo voy a hacer por usted, pero me voy a ir y voy a seguir sus instrucciones. De tal manera que el indio se fue. Ahora ya ni siquiera fueron 2 semanas, ni siquiera una semana, solamente fueron unos días. Y cuando regresó le dijo: jefe, ahora sí, ya no intente detenerme, ahora sí ya me voy a ir. Y entonces el jefe le dijo: y bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces el indio le dijo: bueno, jefe, he estado pensando, sí sigo con la idea original, voy a ir a buscar allá en tierras lejanas a este indio que me ofendió gravemente, este indio que hizo un agravio sobre mi persona, este indio que me lanzó ofensas. ¿Y qué vas a hacer?, le dijo el jefe. Bueno, ya lo estuve pensando, no voy a matarlo. Creo que tampoco, jefe, lo voy a golpear. Es más, creo que tampoco lo voy a ofender. Y entonces el jefe le dijo: y bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer entonces? Dice: bueno, creo que voy a ir
lo voy a buscar, lo voy a encontrar, voy a hablar con él. Y si tengo que pedirle perdón, lo voy a hacer. Y si tengo que perdonarlo, también lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué, jefe? Yo creo que es el momento en que yo pueda recordar o recuperar a un buen amigo. El perdón, una de las cosas más difíciles para el ser humano. Todos tenemos los argumentos, todos tenemos las razones, en el caso de que hayamos sido agraviados, todos tenemos las razones y las justificaciones para no perdonar. Pero del otro lado también, cuando se requiere o cuando se necesita que nosotros seamos los que pidamos perdón, nos cuesta mucho trabajo. Generalmente lo que hacemos es tener también igual los argumentos, las razones, las justificaciones para de alguna manera paliatar un tanto la ofensa o el agravio que hicimos sobre otros. Finalmente, de una u otra manera, nos cuesta perdonar, tanto perdonar como pedir perdón. Nuestro Señor habló acerca de esto en una de las historias, ilustraciones más lindas que hay en la Escritura en cuanto al perdón. Voy a ir ahí al libro de Mateo, en el capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y voy a empezar a leer Mateo capítulo 18. Primero tengo que encontrarlo, creo que no vino aquí en... Y empieza el pasaje en el versículo 21 diciendo: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay, como en todos los pasajes de la Escritura, hay muchos detalles en la historia que podríamos hablar y escudriñar y de alguna manera reflexionar en cuanto a lo que estamos viendo acerca del perdón y todo lo que sucede ahí en el pasaje que nos pone o la historia que cuenta nuestro Señor. Pero solamente me gustaría tocar dos puntos en esta historia y hacer referencia a lo que puede pasar o lo que está ocurriendo tal vez en nuestras vidas. Y mira, regresando ahí al pasaje, dice ahí en el versículo 21, fíjate la manera en que empieza el pasaje, y es una de las cosas previo a los dos puntos que es importante reflexionar, es importante meditar. Dice ahí que Pedro, como siempre Pedro, se acercó al Señor y le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Por qué estaba expresando esto Pedro? La costumbre judía, la costumbre allá en el Antiguo Testamento y entre el pueblo de Israel, era
que uno podía otorgar el perdón hasta 3 veces. Y cuando hacías o otorgabas o pedías perdón hasta 3 veces, de verdad era que tenías una actitud, un carácter sobresaliente y en algunas maneras hasta espiritual. Pero fíjate, Pedro, fíjate un tanto tal vez invadido por la vanidad, como siempre queriendo ser el primero, pero la cuestión es de que en una u otra manera, fíjate, cambió la meta. Dice, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. O sea, yo no voy a ser como los demás, que ya con 3 se sienten que son muy espirituales. Y entonces la respuesta de Jesús es la respuesta que existe para cada uno de nosotros, y no tenemos que hacer matemáticas en este versículo cuando Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo que estaba diciendo nuestro Señor es que de una u otra manera, suceda lo que suceda, pase lo que pase, sean las veces que ocurran, uno siempre debe tener la disposición tanto para perdonar como para pedir perdón. Esto es lo que habla el versículo 26, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si el Señor hubiera querido hacer una multiplicación, hubiera dicho sencillamente, lo tienes que perdonar hasta 490 veces. Y ya 490 veces sobre una misma ofensa es demasiado. Pero no es el punto es la disposición, el punto es la actitud que uno tenga en cuanto a esto que es importantísimo, no solamente es para nuestra vida, sino para la vida de los demás, porque de una u otra manera, cuando hay falta de perdón, cuando la ofensa se queda ahí en el aire, cuando la ofensa queda ahí plasmada, de una u otra manera nos afecta en nuestra vida personal, nos afecta en nuestra vida familiar, nos afecta en nuestra vida como iglesia, nos afecta en nuestra vida en la sociedad. La falta de perdón es algo que comúnmente acaba destruyendo a los seres humanos. Por eso hablé dos de las razones que puedan contestar el por qué debemos perdonar y luego cómo debemos hacerlo. Y la primera de ellas me voy a referir dentro de la historia que contó el Señor. En el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y sigue hablando ahí, que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Ese es el primer punto. El primer punto, haciendo referencia al rey. El rey de reyes es nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el punto es que de una u otra manera, en mayor o menor grado, lo que nosotros hemos ofendido a Dios, lo que nosotros todavía vamos a seguir ofendiendo a Dios, lo que nosotros todavía vamos a causar agravio, blasfemia al nombre de Dios, no tiene cuenta y no tiene fin. Y una cosa, en verdad, sería imposible para cada uno de nosotros, quien quiera que sea. Aquí nadie está libre de esto. Quien quiera que sea, no estamos libres, de verdad, de que esa deuda es impagable. Es impagable para nosotros, así como era impagable. Yo no sé, no tengo que hacer un estudio analítico de cuánto realmente fue la deuda que le debía, tampoco tengo que hacer cómo es que se llegó a endeudar de tal manera, porque no es el propósito. En algunas versiones se traduce incluso hasta cantidades, pero la verdad no es el propósito. El propósito era de nuestro Señor, era a través de esa historia mostrar nuestra situación de cada ser humano. Lo cierto es que ninguno de nosotros jamás podrá pagar todo lo que nosotros en una u otra manera ofendemos al Señor. Mira, Salmo 65:3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Pero, Salmo 78, versículo 38, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Y uno de los pasajes que me encanta,
que me encanta porque en una u otra manera muestra, por un lado, la posición del Rey o la posición de nuestro Señor Jesucristo, la posición de Dios en cuanto a nuestras ofensas, en cuanto al perdón que Él otorga. Se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, que es, bueno, yo siempre digo que es uno de mis pasajes favoritos, creo que toda la Escritura debe ser favorita para nosotros. Pero dice ahí en Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de todo el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Este pasaje de Miqueas, en verdad grandioso, grandioso en cuanto a la enseñanza de lo que Dios hace con nuestras ofensas, de lo que Dios hace con el perdón. De veras, es digno de detallar, de analizar, de escudriñar cada punto que está ahí en Miqueas. Que Dios como tú que perdona la maldad. O sea, nuestro Dios siempre está dispuesto, y yo sé que muchos de nosotros sí, pero es que necesitamos acercarnos con un corazón sincero, con un corazón humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto no es en cuanto a nosotros, el punto es en cuanto a Dios. Porque imagínate nada más si Dios llevara un registro de todo lo que le ofendemos, y a veces de la misma manera, una y otra y otra y otra vez, superaríamos los 490 veces que algunas veces decimos en cuanto a lo que el Señor contestó, ¿verdad? 70 veces 7, superaríamos esto. Imagínate la siguiente vez en que yo llegara al Señor y le dijera: Señor, vengo ahora sí ante ti, humillado, contrito, Señor, por favor, perdóname X ofensa, y que el Señor tomara su gaveta y sacara el documento donde dice Héctor Ramírez y los pecados que ha cometido y la manera que me ha ofendido, y entonces viera, a ver, ¿de qué me vienes a pedir perdón? De esto, Señor, y empezar a ver, oye, de lo mismo me has pedido 1527 veces, me has ofendido, y todavía quieres que te perdone. Híjole, yo no quiero sentirme en esa posición. Lo cierto es que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida. Acuérdate que Dios es un Dios omnisciente. No se trata de olvidar a como nosotros en los seres humanos, porque aún nosotros los seres humanos no olvidamos. Literalmente no olvidamos. Lo que pasa es que hay tantas cosas en nuestra mente, pero a veces surgen algunas situaciones en que nos acordamos, es que no lo hemos olvidado. Es tanta la información que hay en nuestra mente a través de todos los años de nuestra vida. Ahora imagínate, si nosotros como seres humanos algunas cosas se nos olvidan, pero después las recordamos. Imagínate Dios que es omnisciente. Entonces, ¿por qué dice ahí que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Esto es una de las partes que me encanta. No retuvo para siempre su enojo, porque si hay algo que podemos ver, el problema entre nosotros cuando se trata del perdón, es que no hacemos lo que Dios dice. Dice Él, no retuvo para siempre su enojo. Y nosotros, por cualquier circunstancia, cualquier situación, sea justificable o no sea justificable, pero cuando nos hemos sentido agraviados o ofendidos, ¿sabes qué? Pasan 2, 5, 10, 15, 20 años. ¿Y qué crees? Todavía seguimos enojados. Y todavía vamos, ay, es que si supieran lo que el hermano hizo, ay, no, ofendió al Señor. Han pasado 20 años y todavía siguen con su enojo. Todavía no se pueden liberar de ese enojo, justificable tal vez. Pero fíjate, nuestro Dios no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Y luego dice, Él volverá a tener misericordia. Yo creo que parte fundamental en el perdón es la misericordia. Es la misericordia que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros. Es la misericordia que Él quiere que nosotros aprendamos hablando acerca del perdón. Y luego dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y de una manera u otra está ilustrando lo que debería ser para nosotros. Es el primer punto, la actitud del rey. Estuvo dispuesto, a pesar de que la deuda era impagable, estuvo dispuesto a tener misericordia, y la tuvo.
Y el segundo punto es el que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hemos recibido perdón, hemos recibido la compasión, la misericordia de Dios, sí. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Porque ahí, en lo que estuvimos viendo en el pasaje, fíjate, una vez que aquel hombre fue perdonado, dice ahí, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos y hasta da una cantidad. Y yo creo que las cantidades que da aquí es de una manera u otra para contrastar o explicar de que la primera deuda era impagable, pero esta, yo no sé, a lo mejor no era fácil, pero dice que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ahora ve. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que aquel consiervo le pagara lo que le debía. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hemos recibido misericordia? Sí. ¿Hemos recibido compasión? Sí. ¿Hemos recibido amor? ¿Hemos recibido gracia? ¿Hemos recibido perdón? Sí. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Por qué no actuamos de la misma manera? Y depende mucho, y cada quien puede tener su explicación, su justificación en cuanto a que la ofensa pudo haber sido demasiado grande. Yo cuando escucho, es que usted no sabe lo que me ofendió, usted no sabe, no tiene idea. Yo no tengo idea y no quiero tener esa idea. Yo lo que sí te puedo decir que hay dos ejemplos, antes de leer algunas cosas que nos concierne a nosotros. Pero hay dos ejemplos máximos. Uno de nuestro Señor Jesucristo, tú lo sabes, expuesto a un juicio absurdo, vituperado, y después azotado, y después lastimado, la corona de espinas, y después todo aquello que recibió, y finalmente llevado a la cruz del Calvario, y después de ser clavado, en el momento que lo levantaron la cruz, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no creo que tu ofensa o mi ofensa, yo no creo que lo que nos ha pasado en esta vida sea superior a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Él, para que veas que en la vida del ser humano también es posible esto. Ve Esteban, estaba predicando, estaba hablando y aquellos crujían los dientes, estaban enojados y él hablaba de que veía la gloria de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron contra Él? Lo arrastraron, lo apedrearon hasta literalmente matarlo. Y aún antes de morir, ¿qué hizo? Pidió por ellos, por sus agresores, por sus ofensores. Que no les sea tomado en cuenta esto. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Yo creo que no hemos pasado lo que pasó Esteban, ya no nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó Esteban y muchos otros hombres que han estado dispuestos a perdonar, que han estado dispuestos a dar el perdón y algunos que han estado dispuestos a pedir perdón. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, nota esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es la cuestión? La deuda que tenemos con el Señor no es posible pagarla siempre. Pero Él lo que nos pide a cambio es, antes sed benignos unos con otros, que exista la benignidad, que exista el deseo de interesarnos en lo que viven los otros, y luego misericordiosos, perdonándonos. Y nos vuelve a recordar, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 es muy similar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En los dos pasajes el sentido es el mismo.
Curiosamente, en el primero, en Efesios, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y tal vez, eso es lo que necesitamos limpiar. Tal vez si yo regreso a la historia que conté al principio del indio, en lugar de fumar tabaco, porque no es la cuestión, en lugar de fumar tabaco, deberíamos empezar a limpiarnos de toda esa amargura, de todo ese enojo, de toda esa ira, esa gritería, esa maledicencia. ¿Para qué? Para poder tener un espíritu dispuesto a perdonar. Y luego en Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y ahí habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tal vez igual, en la misma situación, en lugar de fumar tabaco, lo que tenemos que hacer es vestirnos, ponernos la ropa adecuada, la ropa espiritual, llena de ¿qué? De entrañable misericordia, de benignidad, y entonces sí, estamos en la mejor actitud, estamos en la mejor disposición de hacer finalmente lo que acaba diciendo ahí, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, y nos vuelve a repetir lo mismo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Número 1, no alcanzamos con la vida a pagar todo lo que hemos ofendido a Dios. Y recibimos compasión, recibimos misericordia, recibimos perdón. Número 2, no hay razón alguna. No tenemos argumentos. Cualquiera que haya sido la ofensa que te hayan hecho o me hayan hecho, cualquiera que haya sido la ofensa en la que yo incurrí contra otros, no hay argumento para decir no perdono o para ir y pedir perdón. Tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Y sabes qué? Es por nuestro bien. Es para evitar el final de la historia, donde dice que el rey llamó al siervo malvado, le dice, ¿acaso no te perdoné todo? ¿Acaso no debiste haber tenido la actitud? Y entonces, ¿qué hizo? Fue y lo metió a la cárcel. Y puede ser no una cárcel física, una cárcel, como dice Efesios, una cárcel de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia. Y fíjate, cuando estás enojado, cuando no quieres otorgar tu perdón con aquellos que han ofendido al Señor, lo único que pasa es que nos encerramos en esas cárceles. Lo único que pasa es que seguimos con nuestra gritería, a ver si alguien nos hace caso advirtiendo acerca de fulano, acerca de mengano, Es que usted no sabe lo que él hizo. Recién me encontré en una situación igual. Me hizo un fraude a la empresa, durante 2 meses trabajé de gratis, nunca me pagaron nada. Y no he tenido más que la oportunidad de decirle a toda la gente, cuidado. Mejor le dejo la justicia a Dios. Porque yo sé que el perdón es por uno mismo. El perdón, en primera instancia, es para aliviarte tú y luego los demás. Juan era un niño, como todos, aparentemente con una vida normal acorde a su edad, pero tenía un problema con su mal carácter. Sus padres habían notado la gravedad de ese problema. Todos los días Juan se peleaba con sus hermanos, amigos, compañeros del colegio o cualquier otra persona que le rodeaba. Una mañana su padre le entregó un paquete. Juan, con inmensa curiosidad, lo desenvolvió y se sorprendió mucho al ver el contenido de ese extraño regalo. Era una caja de clavos. El padre lo miró fijamente y le dijo, «Hijo, te daré un consejo. Cada vez que pierdas el control de tu carácter y te enojes o contestes mal a alguien y discutas, clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación». El niño obedeció las indicaciones de su padre. El primer día clavó más de 10 y pronto su puerta estaba casi llena de clavos. Con el paso del tiempo el niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter. Por consiguiente, la cantidad de clavos por día comenzó a ser menor. Juan descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos. Finalmente llegó el día en que Juan ya no clavó ninguno, porque había aprendido a ser más tolerante con los demás. Ese día, su padre orgulloso le sugirió que hiciese lo contrario en la puerta, que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter, sacase un clavo. Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos. El padre notó que el niño había aprendido muy bien la lección.
Entonces le tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta, y con mucha tranquilidad le dijo: «Has hecho bien, pero mira los agujeros que tiene la puerta, provocado por los clavos. La puerta nunca volverá a ser la misma». Cuando dices cosas con enojo, dejas una cicatriz en las personas igual que en la puerta, y no importa cuántas veces pidas perdón, las marcas muchas veces seguirán ahí. Una herida verbal puede ser incluso más dañosa que una física. También recuerda que los amigos son joyas muy escasas que llegan a tu vida. Debes conservarlas, cuidarlas, amarlos y no lastimarlos. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio, dice Eclesiastés 7:9. Todos tenemos malos momentos y a veces actuamos con enojo. Esa conducta nos puede llevar a decir cosas equivocadas, aun a aquellos con quienes tenemos mayor confianza, provocando daños verbales sin medir las graves heridas que pueden provocar esas palabras. Eso puede alejar a los que nos rodean. Hoy puedes acercarte a Dios y con sinceridad, orar y pedir que su perdón cubra tu vida y que te enseñe no solo a pedir perdón a los demás, sino a amarlos y cuidarlos para evitar esos daños constantes, y así mismo puedas perdonar a aquellos que te han herido. Solo el perdón de Dios tiene el poder de sanar toda herida y quitar toda cicatriz del corazón. Ese perdón sin igual que puede hacer una restauración total en tu forma de pensar y de actuar con los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mi oración será que Dios nos dé el Espíritu a cada uno de nosotros, no solamente para perdonar, sino en su caso, tener que pedir perdón. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias otra vez por estar aquí. Como había comentado antes, este iba a ser un tema diferente al de discípulo de Cristo. El día de mañana también, si es la gracia de Dios, estaremos a las 4 de la tarde transmitiendo también con un tema libre. De una u otra forma, gracias. Gracias por tu disposición. Y mientras tanto, que Dios te bendiga. Gracias. Hasta la próxima.